Es mentira que de una manera o de otra se intermediara por parte de alguien en el rescate de Europa, y mucho menos del entorno vinculado al presidente del Gobierno. Esto es falso y es mentira, y es algo que se viene repitiendo sin aportar ningún tipo de prueba. Nadie puede demostrar algo que no ha ocurrido. Sí, nada, si lo dice María Jesús Montero, falsedad segura. Vamos a ver, ha habido intermediación por todas partes. Ya tenemos los chats interceptados y que habla directamente Pedro Sánchez con Ábalos diciéndole lo vamos a sacar y punto, ¿vale? Esto es del 8 de septiembre y se aprobó un 3 de noviembre de 2020. Tenemos las reuniones del 16 de julio en las que se reunía todo el mundo para hablar de un rescate que no había sido ni siquiera solicitado. 16 de julio del año 2020 se reunía Begoña Gómez con Javier Hidalgo, se reunían después Javier Hidalgo de nuevo, anda que no tuvo trabajo Javier Hidalgo ese día, se reunía Víctor Aldama y se reunía José Luis Ábalos. Y José Luis Ábalos, saliendo de ahí, se reunió con Nadia Calviño y con Pedro Sánchez, de ahí viene el famoso nombre de número uno. La primera vez que le denominan número uno en la trama viene de esa reunión del 16 de julio, porque número uno estaba metido, pero vamos, por todas partes. Pero por si fuera poco, vamos a hablar, Sandra León, bienvenida de nuevo, Miguel Ángel Pérez. Vamos a hablar de un viaje mucho menos conocido que hemos estado informando en Libertad Digital, porque hubo dos fechas, una en junio y otra esta que acabo de citar yo del 16 de julio, en las que Begoña Gómez se presenta directamente en la sede de Globalia. Globalia no había pedido, Globalia es el grupo matriz de Air Europa. No habían pedido todavía oficialmente el rescate, pero lo estaban negociando de tapadillo. Al que le parezca esto normal, de verdad, que venga, le hacemos un monumento, le regalamos una tableta de chocolate, así ya es feliz. Bien, en medio de esas dos fechas hubo un viaje que tuvo que ser truncado, tuvo que ser paralizado por el tema de pandemia, no conseguían los permisos, etc. Y en ese viaje iba como estrella invitada Begoña Gómez también. Y el objetivo de ese viaje, Miguel Ángel Pérez, a mí por lo menos por lo que me cuentan, era fuera de los focos, porque se empezó a correr que alguien había sido consciente de una visita, porque había sido en junio ya la primera visita de Begoña Gómez a la sede empresarial, y era mejor hacerlo fuera de España, en Georgia, allá que se pretendían ir, y se iba. ¿Víctor Aldama también? Sí. Lo estaba organizando Koldo, ¿verdad? Yo creo que hacía una mediación. También, Ábalos, y se iban a ir las dos estrellas invitadas. Javier Hidalgo, el responsable empresarial, y Begoña Gómez, la mujer que, según María Jesús Montero, es falso, que hiciera intermediación y que estuviera en mitad del rescate de Europa. Y tu famoso Zurab Pololikashvili. Sí, que hemos aprendido que hasta no vaya a faltar, que ya nos has enseñado a todos a decirlo. Por cierto, un exitazo, hemos conseguido que se le caiga el cargo de las manos. O sea, vamos a ver, Pedro Sánchez no dimite, pero vamos, ni aunque le echen ahí aguarrás. Su propio país, Georgia, le ha retirado el apoyo como candidato a la Organización Mundial de Turismo a Zurab Pololikashvili, y Zurab Pololikashvili va a ir a buscarse un trabajo. ¿Vale? ¿Por qué? Por las informaciones que hemos estado sacando. Es decir, las informaciones que algunos hemos estado aportando han conseguido que el responsable de la Organización Mundial de Turismo pierda el apoyo de su gobierno, y aquí en España sigue la gente votando a número uno. Es que tócate las narices, ¿eh? Pero bueno. Yo creo que en esta historia, Carlos, del viaje es muy importante el contexto temporal y, por supuesto, los personajes. ¿Por qué? Porque, como bien decías, en ese momento en el que se iba a realizar el viaje, se estaba ya prácticamente ultimando el rescate, ¿no? Entonces tenemos a Begoña Gómez, que es la esposa del presidente del gobierno, y a la cual le querían pues, abrir la puerta a ampliar el famoso proyecto de la España vaciada a nivel internacional. Para ello, ya en aquella época ya estaban con lo de la España vaciada. Exactamente. O sea, lo de la caja vaciada, vamos. Eso es. Entonces lo que querían era, pues, en ese momento en el que Begoña Gómez podría hablar más a su marido sobre el rescate de Europa, pues oye, abrirle una oportunidad de negocio a la propia Begoña Gómez con ese viaje a Georgia, todo auspiciado por la OMT, Zurab Pololikashvili, pieza clave en esta historia, y ahí pues los satélites, Javier Hidalgo, Aldama, Ábalos, es decir, querían acabar de engrasar el rescate de Europa, gracias a que a Begoña Gómez pues, le iban a brindar la oportunidad de seguir expandiendo sus negocios. Claro, es que ahí es muy importante, además decías las fechas, el contexto es muy importante, porque estamos hablando de julio de 2020, es decir, en lo peor de la pandemia, es que esto no hay que olvidarlo, ¿no? El motivo oficial de ese viaje, según se dice en aquel momento, es explorar los negocios que puedan hacer empresarios españoles en Georgia. Iban a explorar. Claro, explorar. Ellos eran exploradores. Eran exploradores, pero
claro, empresarios españoles en Georgia, luego ya nos enteramos que la empresaria era Begoña Gómez, ¿no? Pero bueno, así como concepto en general. Vamos, tenemos unas relaciones comerciales con Georgia que, vamos, tiembla el misterio. Pero que además es que era el momento ideal para hacer ese viaje. Es verdad que luego se frustra, pero se frustra en el último minuto. Quiero decir, hasta prácticamente unos días antes ese viaje se iba a hacer. ¿Era el mejor momento para hacer esto? Pues evidentemente no, con lo cual tenía que haber otro interés. Y claro, nos ponemos con que allí se juntan, como decimos, lo mejor de cada casa. De un lado, Begoña Gómez, que quiere internacionalizar su proyecto de la España vaciada. De otro lado, Javier Hidalgo, el CEO de Globalia, que ya está poniendo pasta en esos proyectos de Begoña Gómez. De otro lado, Zurab Pololikashvili, que es de Georgia y que además también que terminaría ayudando a Begoña Gómez en todo. Y de otro lado, Pedro Sánchez, que es el que paga la cuenta de su mujer. A uno le concede un rescate millonario que se lo pone en bandeja y a otro, que no hay que olvidarlo, a Zurab Pololikashvili, el que era secretario de la OMT, lo que le termina concediendo tiempo después es esa sede gratis por 75 años, con además una reforma de 25 millones de euros. Pero que hizo un acto público en enero del 19 para prometerlo ya públicamente. Que esto, en términos políticos, para el que no sepa lo que significa, vamos a ver, que sí, que te lo voy a dar, ¿vale? Tú empieza a operar con mi mujer y llévamela de ronda por ministros, que lo hizo, y llévamela para cerrar acuerdos internacionales yendo tú, secretario general de la OMT, que forma parte de Naciones Unidas, llévate a mi mujer y que cierre acuerdos, por ejemplo, en Ghana, ¿vale? Y tú te la llevas, que yo me comprometo públicamente, pero el compromiso público no se materializa. Claro. ¿Por qué? Porque es un acuerdo bajo condición. Dependiendo de cómo te portes, no te preocupes que te lo doy. Se lo prometió en un acto público, de hecho creo que fue en IFEMA, sí, en el discurso de Pedro Sánchez. En IFEMA, en el año 19, en enero, le promete que le va a dar la sede, pero no se la da. Y se la termina de dar, creo que fue en el 22. En el 22, efectivamente. En el 22 se la da cuando, claro, ya... En el 22 ya había habido rescate, ya tenía los negocios de la España vaciada. En el 21 ya también vuelve a poner ahí otra ya había amiguita. salido Guacalúa, que también Sí, la sí. ampara la OMT, y también es de Air Europa, del grupo de Air Europa, de Globalia. Ya habían hecho todos los business, el rescate ya estaba concedido, etcétera. Bien, bien. Es que estamos hablando, Carlos, de un tráfico de influencias al por mayor. Y además a distintas bandas. Son favores por favores entre varios personajes que todos salen beneficiados. Al final, Zurab Pololikashvili, con lo que acabáis de decir, efectivamente, Zurab Pololikashvili con lo de la sede de la OMT, como habéis dicho, Begoña Gómez, su proyecto de la España vaciada, Javier Hidalgo y Aldama también, que se lleva su comisión con el tema del rescate de Europa. Oye, es decir, 12.100 euros al mes cobraba, ¿eh? Víctor Aldama, que aparece perfectamente reflejado en los informes de la UCO. Es maravilloso. y luego Ábalos también metido ahí también. Ahora, a mí hay dos partidas. Bueno, de hecho, Ábalos recibe unas vacaciones en Villaparra, que es ese palacio del amor, lo digo así, porque Villaparra estaba tabique con tabique. O sea, ustedes imagínense que van a Marbella y le dicen, no, que te voy a poner una villa. Y, ¡uy, qué maravilla! De pronto miran pared con pared el puticlú. Dice, hombre, algo ha pasado, ¿no? O sea, esto es un detallín que no se oculta. O sea, Villaparra era la parra, algunos se subía a la parra. Muy bien, pues eso, según aparece en la información que tiene la UCO, formaría parte ya del pago, y además se lo dice Víctor Aldama, en condición de asesor de Globalia de Air Europa. Le dice, esto por las molestias que te estamos causando con la negociación del rescate de Air Europa. Y le ponen la Villaparra con la parra pegada para que coja buenas uvas. O sea, es que de verdad que es todo de un asqueroso que da vergüenza ajena. Pero al margen de eso, vamos a ver, aparece el rastro de Begoña, aparece por todas partes, aparece el rastro de Pedro Sánchez, aparece lo que tú decías, una sensación de tráfico de influencias al por mayor. Te lo pregunto directamente, ¿le van a dejar ya por fin al juez Peinado que haga pieza separada a lo que le dé la puñetera gana y que tire hacia adelante con el tema de Air Europa? Bueno, yo creo que ahora toda la clave está, Carlos, en el informe que tiene que presentar la UCO al juez Peinado, que llevan esperándose también semanas, pero el problema es que la UCO está que no da abasto. Entonces tienen que acabar primero el de Santos Cerdán, que puede ser ya la próxima semana, en principio a mediados, es lo que se está diciendo ahora. La pobre UCO le han hecho sacar la lima, ¿no? O sea, mira todas las palabras, no va a ser que la cloaca... O fíjate, Carlos, también puede que se haya enriquecido a raíz de las declaraciones públicas del propio Santos Cerdán. Ojalá. O sea, claro, porque al final los informes de la UCO también recogen declaraciones públicas, con lo cual no descartes que después de lo que ha dicho el propio Santos Cerdán en los últimos días, etcétera, se haya enriquecido el informe, ¿no? Pero la cuestión es que todo... Te estás refiriendo, me imagino, a esa gloria de coartada que se había buscado, que dijo, no, yo como todos los políticos pregunto siempre por las obras de mi pueblo. Claro. Sí, pregunta a partir del 8 de mayo, ¿no? Que era justo cuando había empezado toda la jarana a lo bestia sobre el informe suyo. Claro, porque al final, efectivamente... No había hecho ni una sola pregunta sobre las obras antes del 8 de mayo de 2025. Son hechos, Carlos, sobrevenidos al informe que a lo mejor pueden tener un interés
a la hora de meterlos en el informe, ¿no? Para justificar según qué cosas, ¿no? Pero lo cierto es eso, que se está esperando el informe de la UCO sobre Europa, y yo creo que en función de lo que haya ese informe va a haber futuro o no va a haber futuro respecto al rescate de Europa. También ahora se ha abierto un pequeño hilo, aunque yo lo veo muy complicado, con la citación otra vez de Leonor Pano por parte de Leopoldo Puente, para que explique esas supuestas declaraciones que repasamos la semana pasada, ¿no? De Leonor Pano sobre el rescate de Europa, Juan José Hidalgo, etcétera. Eso también es otra... Leonor Pano es La hija de Carmen Pano, es que va a haber que hacer un croquis. Y la exnovia de Víctor de Aldama. La exnovia de Víctor de Aldama, que Carmen Pano es la que dice que llevaba las bolsas de financiación ilegal al Partido Socialista, y su hija es la que dice que además que hubo compra, pagos directos por parte, además ya no habla de Javier Hidalgo, habla del padre. Claro, a mí me ha llamado mucho la atención, Carlos, porque comentábamos que ha pasado en el Supremo que de repente no quieren saber nada de Europa, y casualmente unos días después el Español saca una grabación sobre Leonor Pano, y de repente el Supremo la cita. O sea, a mí me parece, no voy a decir que han rectificado en el Supremo, pero han abierto ahí una puerta que es a través de una declaración que se filtra en un medio, que no suele ser habitual. En medio es verdad que salieron los chats. También. Y salió la famosa referencia que deja Víctor de Aldama de que hubo una llamada de Javier Hidalgo, 3 de septiembre de 2020, a Begoña Gómez para desatascar porque no terminaba de llegar el pago. Bueno, vamos a ver dos declaraciones, ¿vale? La primera, María Jesús Montero, alucinen. Es falso, señoría, que este gobierno oculte de estos expedientes que usted comenta, de ningún otro expediente. Es más, por si usted no lo sabe, le indico que en la base nacional de subvenciones públicas se publican todas las ayudas que dan todas las administraciones, tanto a particulares como al sector público. Es que yo de verdad, vamos a ver, en esa base, que es la plataforma de la contratación pública de la Administración, no aparece el expediente que se le tiene que hacer a Air Europa para ver si tiene capacidad económica de devolver las ayudas. Ahí lo que viene es el expedientito, 2-3 folios, de la asignación de la ayuda, punto final. Estamos hablando de qué análisis se hizo de Air Europa, de qué activos tenía, de qué capacidad de sostenibilidad tenía para entregarle ese dinero. Básicamente porque cuando se hace ese rescate, venía de otro rescate 2 meses antes, una línea ICO de 141 millones. Entonces, ¿qué nos están contando? Bueno, Pedro Sánchez. ¿Su mujer participó o hizo alguna gestión para el rescate de Air Europa? Gracias. Bueno, muchas gracias. Respecto a la última pregunta, he respondido en muchas ocasiones. No, en absoluto. No, en absoluto. Venga, pues vamos con el sí en absoluto del viaje a Tiflis, Georgia. Venga, fecha, por resumírselo, justo entre los dos encuentros, entre los otros dos encuentros que hubo de Begoña Gómez en sede de Air Europa con Javier Hidalgo. Le debió parecer poco en plena fase de negociación extraoficial, porque no estaba solicitado. Le debió parecer poco, 2 encuentros en la sede, y además quería un viaje. ¿Para qué? Para hablar fuera de los focos, para que no se les viese que estaban negociando, obviamente. Bien, destino, Tiflis, Georgia, ya se lo hemos dicho. País de Zurab Pololikashvili. Sí, señor, el que negoció y obtuvo de Pedro Sánchez una sede gratis de la OMT, regalo de Sánchez, en Madrid, en la mejor zona. Por cierto, yo hay 2 partidas económicas que me parecen maravillosas. El contrato de la sede gratis, no contento con darle una sede gratis por 75 años, incluyó 24,4 millones en reformas. Bien, si se cogen, que lo tienen publicado en Libertad Digital, el contrato de la cesión del regalo de 75 años incluía ya las reformas. Entonces, me parece maravillosa la duplicidad de partidas, pero pregunto, ¿dónde están esos 24,4 millones? Porque no se hacen 2 veces la misma obra, ¿eh? Si usted hace un baño, no pone un baño y luego un baño encima. Bien, y luego hay otra partida que es que el rescate pasó de 400 a 475 millones. También me encantaría saber cómo crecía el dinero del rescate, ¿verdad? A medida que había más manos. Venga, invitados, las estrellas invitadas. Víctor Aldama, este viaje, Javier Hidalgo, Begoña Gómez, estaban siempre los mismos. San Petersburgo, la noche de IFEMA también aquí en Madrid, el viaje a Georgia, les molaba el tema viajes. El mensaje que lo prueba, estos mensajes forman parte del sumario, han sido incautados por la UCO. Hola David, sí, confirmación plena. El Ministerio de España al completo, se estarían refiriendo, obviamente digo yo, no sé, me imagino que tendría que ser el de Industria y Turismo, porque era una reunión de la OMT, lo digo por la señora Reyes Maroto, pero bueno, con toda su delegación, incluida Begoña.
por si alguien tiene dudas, lo digo porque en el Partido Socialista son capaces de decir que es otra Begoña, la esposa del presidente, a lo mejor dicen que es el presidente de la Comunidad de Vecinos. Bien, el resto cuando tengamos los costes te digo, ¿qué más da? Si total lo pagamos todos los españoles, ¿qué más da? Mensaje remitido a David Fuster. ¿Quién es David Fuster? Este David, bueno, pues es de Globalia, es decir, el grupo de Air Europa, de la rescatada el 16 de junio, 8 días antes de la visita de Begoña Gómez a Globalia. Es que a mí me parece muy básico esto, me parece muy significativo el mensaje, porque claro, dice claramente, incluida la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. ¿Quién es Begoña Gómez? O sea, si no supiéramos nada de todo esto, la mujer de un presidente del gobierno, oye, ni la mujer de Zapatero ni la mujer de Rajoy han aparecido nunca en mensajes de ningún tipo, porque bueno, pues puede ir como acompañante, pero a nadie le interesaría destacar su presencia en ningún viaje. ¿Por qué lo destacan? Pues yo creo que es evidente. Fíjense en este pequeño detallín, porque claro, en los mensajes, ustedes lo saben, en las conversaciones en WhatsApp, pues se meten unos mensajes, hacen referencia a otros, los otros contestan a los unos, bien, bien, bien. Bueno, pues en esa conversación, ¿a qué se hacía referencia? Bueno, pues aparecía la conversación entre Koldo García Izaguirre y Ricardo Mas Ruy Pérez. Y dirán ustedes, ¿quién es Ricardo Mas Ruy Pérez? Bueno, pues en aquel momento el jefe de gabinete de Ábalos, qué boda sin la tía Juana, y atención a los premiados, ahora secretario general de Paradores. Es que todo queda en a casa. que van entendiendo por qué en vez de buscarse un hotel, el señor Ábalos se iba a Paradores, ¿vale? Más barato, más discreto, más de todo, nos dejan meter lo que queramos, pues ya está, con referencia al viaje de Georgia. Dios bendito. Yo creo, fíjate, lo de Paradores, es verdad que es desviarnos, pero yo creo que es importante, ¿no? El cómo al final toda la gente que de alguna manera se ha visto salpicada por alguna de las múltiples ramificaciones de la corrupción socialista, al final es recolocada en algún sitio, premiada de alguna manera por lo que ha hecho, ¿no? Y el caso de Mas Ruy Pérez, pues eso es claro. ¿Dónde le colocan? En Paradores. ¿Por qué le colocan en Paradores? ¿Quién pasó también por Paradores? ¿Quién aparecía en los chats de negociación del rescate de Europa? Pedro, no, número uno sí también, pero Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes. ¿Dónde acabó? En Paradores. Oye, debe haber una cantidad de paradores. Oye, ¿no habrán abierto en República Dominicana un parador? ¿No Habrá que mirarlo. Bueno, vamos a coger un poquito de oxígeno con Banca Marc. Banca Marc, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos un momento a tomar un poquito de oxígeno, que anda que no lo necesitamos, con Banca Marc. Recuérdenlo, Banca Marc, el banco más solvente de España. Bueno, hoy vamos a hablar con David Espeja, responsable de comunicación de Banca Marc. En épocas como las actuales de incertidumbre económica, ¿qué ofrecen a los ahorradores e inversores que depositan su confianza en Banca Marc? Hola Carlos, nuestra oferta es muy amplia. Abarca opciones que van dirigidas desde el ahorrador más conservador hasta el inversor más sofisticado. Pero en un entorno de incertidumbre como el actual, pensamos que es más necesario que nunca contar con una entidad solvente, como lo es Banca Marc, y con el acompañamiento de gestores que proporcionen un asesoramiento experto y personalizado. Por concretar algo de la oferta que tenemos para ahorradores e inversores, mencionar algunas opciones muy interesantes. Por ejemplo, para los ahorradores que no quieren ningún riesgo, destacaría el depósito flexible Avantio a 6 meses, que ofrece un interés del 2,11% TAE. Y para un inversor conservador, destacaría dos alternativas. Por un lado, la gestión discrecional de carteras renta fija óptima, que invierte en una cartera de fondos de renta fija de alta calidad crediticia con una rentabilidad esperada superior al 2,7%. Y por otro lado, nuestra SICAV institucional Torrenova de Inversiones, una de las mayores SICAV de España con más de 1.000 millones de euros de patrimonio gestionado. En este caso concreto de la SICAV, además, estaríamos hablando de un concepto fundamental para nosotros, que es la coinversión, que además es una de nuestras señas de identidad. David, para que quede claro, ¿qué es exactamente la coinversión? Trataré de explicarlo de una forma sencilla para que nos entienda todo el mundo. La coinversión es el ADN de Banca Marc. Es una propuesta de valor única en el mercado. Mediante la coinversión invitamos a nuestros clientes a participar en los mismos vehículos de inversión o proyectos en los que invierten los accionistas del banco. Es decir, invitamos a nuestros clientes a ser nuestros socios. Vamos con ellos de la mano de principio a fin de la inversión, representando este hecho
la mayor expresión de alineación de intereses. Pero ¿y cómo pueden coinvertir los clientes de Bancamar con el banco? Pues pueden hacerlo principalmente a través de 3 formas. La primera, a través de nuestras SICAVs institucionales, Torrenova, Yuc y Belver, gestionadas desde hace más de 20 años, siendo inversiones líquidas que se pueden disponer en cualquier momento. En segundo lugar, a través de las inversiones alternativas, invirtiendo en proyectos, en muchos casos de economía real, como activos inmobiliarios o infraestructuras, que están orientadas a diversificar las carteras, generando rentabilidad en el medio y largo plazo. Y en tercer lugar, estaría la inversión en capital riesgo a través de nuestra gestora Mar Private Equity, invirtiendo en el largo plazo a través de fondos especializados con una alta diversificación y con una vocación claramente internacional. Y David, para que la gente que nos está viendo tenga una referencia, ¿qué tal se ha comportado en los últimos ejercicios esta coinversión? Pues tengo que decirte, Carlos, que francamente bien. A lo largo de los años hemos llegado a coinvertir con más de 9.000 clientes a través de nuestras SICAVs institucionales Torrenova, Belver y Yuc. Modalidad de coinversión líquida que a cierre 2024 sumaban un patrimonio cercano a los 1.900 millones de euros. En cuanto a la modalidad de coinversión no cotizada, desde 2008 el Grupo Bancamar ha comprometido más de 3.900 millones de euros en activos y líquidos, con un múltiplo de recuperación de rentabilidades de 2 veces en el caso de los proyectos en economía real. En este tiempo, más de 3.900 coinversores han participado junto al banco en distintas inversiones. Y por último, me gustaría acabar remarcando que para que los inversores que cumplan con los requisitos de perfil de riesgo, conocimientos, experiencia y el plazo necesario requerido, consideramos que deberían de contar con un porcentaje de activos alternativos dentro de su cartera. ¿Y por qué? Porque es un excelente complemento para esquivar los riesgos e incertidumbres económicas propias de los mercados financieros. Pues David, muchísimas gracias por supuesto a Bancamar y nos volvemos a la tertulia. Bancamark, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues os pido ya un cierre. Ojalá efectivamente toda la información que está saliendo y todo lo que estamos aportando sirva efectivamente para que se investigue esta historia, porque me parece surrealista. O sea, que a este señor se le llama número 1 precisamente por esto, es que se refería a la trama a él como número 1. Es que ha tenido reuniones él, reuniones su mujer, pero ¿qué pintan? Él reuniones antes de que fuera reclamado. Él mensajes confirmando que iba a haber rescate antes de que fuera aprobado en Consejo de Ministros. Su mujer viajando para arriba, para abajo, que si Georgia, el de Georgia al final el viaje se frustró, pero es que tuvieron el de San Petersburgo, en IFEMA, ahí hablaban todos, visitas a la sede, todo con Begoña Gómez, pero ¿qué pinta ahí Begoña Gómez, por amor de Dios? Y ya les digo, bueno, eso viene descrito también en el libro, en el número 1, que si se quieren pasar yo encantado, este domingo 13:30, caseta 284 en el Retiro Feria del Libro, pues ahí estaré firmando ejemplares. Os pido un último comentario. Pues yo rápidamente, Carlos, en referencia a lo que tú dices, que me parece que es la clave, el dinero. O sea, es decir, estamos diciendo si se investiga, si no se investiga, una auditoría que quede claro qué dinero dio el gobierno, en qué concepto, dónde llegó toda Europa, hubo unos millones que se perdieron por el camino. Hombre, es que ahí están los indicios de delito. ¿Cómo se justificó? ¿Cómo se justificó? Porque simplemente una cuestión, que es más técnica, es económica. Cuando se concede una línea ICO, se tiene que, porque es un préstamo y se tiene que devolver, se tiene que avalar que hay activos en la empresa y capacidad por parte de la empresa para devolverlo. Bien, 2 meses antes de que empezara el tránsito de este rescate, se le acababa de conceder 141 millones en una línea ICO. Con lo cual se tuvo que hacer un análisis económico de la compañía y certificar que lo podía devolver. Pregunta del millón. Entonces, ¿cómo 2 meses después estaban ya huroneando para otro rescate? ¿Cuál fue el análisis económico que se hizo, señora Nadia Calviño? Porque el ICO era suyo. Vale, después surge esto. Lo que le pedían a María Jesús Montero, eso que se ha visto ahí, lo que le pedían era esto.
el análisis económico de la empresa, no las 3 hojillas donde aparece en una página web que le han dado la ayuda. Ya sabemos que le han dado la ayuda, claro que lo sabemos. Vale, ¿qué análisis se hizo el día inicial cuando se piden 400 millones y qué pasó en el tránsito para que al final fueran 475? ¿Nos lo puede explicar alguien? Un rescate que además se va inflando, y hay que recordarlo, a pesar de los millonarios dividendos que se habían cobrado unos meses antes, de la deuda que tenía millonaria con AENA por tema tasas. O sea, es que hay muchas cosas. Del endose de unos activos que también lo publicamos en Libertad Digital, Miguel Ángel, ¿te acuerdas? Las Sí. agencias de viajes Efectivamente. que se sacaron del grupo y se vendieron. O sea, si tú tienes que certificar que se puede devolver el dinero, es clave saber qué activos hay dentro. Si estaban repartiéndose dividendos 32 millones, pues una pasta que sale. Patrimonio hotelero. El patrimonio hotelero, efectivamente, activos que lo salen. reconoció además el Sí, propio sí, Javier Hidalgo en el Senado. Efectivamente, Sí, en sí, el Senado. con lo una dijo. humildad tremenda, por Sí, cierto. bueno, Lo digo con toda la de ironía. los personajes de esta trama no se puede esperar otra cosa. Bueno, o sea, es evidente que aquí hay muchas cosas que alguien nos tiene que explicar, y yo, por cerrar, cierro con una cosa que he dicho antes en otro bloque. Este fin de semana se cumplen 7 años de la moción de censura contra Mariano Rajoy. A mí me gustaría que Pedro Sánchez se viera ese discurso que hizo, se riera un poco, porque es verdad que parece un monólogo del Club de la Comedia si lo vemos 7 años después, y por lo menos que ya no le pido peras al olmo, por lo menos que alguien de su partido pida cuanto menos y exija explicaciones, porque es que ni eso se nos ha dado. Y este domingo firmo libros. En el Retiro, Feria del Libro, caseta 284. Bueno, ahí estaremos. Bueno, que a levantar España y a comprar el libro, que también es bueno.